Comunicación de la Asamblea Nacional, la transmisión de Asamblea en Pleno. Primer debate del proyecto de enmiendas a la Constitución. Montgomery Sánchez en el uso de la palabra, representante de la provincia de Loja por el movimiento MARE. Esta es la sesión 302, correspondiente a este día martes 2 de diciembre del 2014. Gracias, compañera presidenta, compañeros asambleístas, queridas amigas y amigos de la provincia del Oro, ecuatorianas que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación. El pueblo ecuatoriano que confía plenamente en el proyecto de la Revolución Ciudadana está interesado en conocer la decisión histórica que debemos adoptar sus representantes en la Asamblea Nacional sobre la consolidación y vigencia de sus derechos en la Constitución de la República. A pesar de que sobre las enmiendas constitucionales, su viabilidad y hasta sus consecuencias hemos debatido en abundancia, considero pertinente actualizar la memoria, precisando algunos señalamientos de orden jurídico constitucional. La Constitución es el más noble instrumento para la gobernabilidad de un país. No es un atajo, es el camino que los pueblos del mundo escogen para normar sus realidades y sus actos. Las constituciones, en su estructura, responden a una determinada circunstancia, es decir, son una consecuencia de un determinado momento de la historia de un pueblo. La Constitución de la República del 2008, discutida y expedida en Montecristi, es el pacto social que necesitaba nuestra sociedad para reivindicar sus derechos como ciudadanos, para tener un Ecuador más justo, solidario e incluyente en aras de su desarrollo y progreso. En respeto a las instituciones democráticas y al ejercicio legítimo de nuestro sistema constitucional, la Asamblea Nacional es la encargada de dar trámite a las enmiendas, pues estamos haciendo uso de la democracia representativa y en la cual el pueblo ecuatoriano, mediante sus asambleístas, responde a temas de interés como las enmiendas. Este proceso promueve un ejercicio pleno de la función legislativa y le otorga la representación del pueblo a esta importante tarea. El procedimiento que se debe seguir para tramitar el trámite del presente proyecto normativo constitucional está establecido en el artículo 441, numeral 2 de la Carta Magna, y ha sido clarificado por la Corte Constitucional en la sentencia del 31 de octubre de este año, que determina la posibilidad de enmendar uno o varios de sus artículos por iniciativa de uno o varios artículos no inferior a la tercera parte de los miembros de la Asamblea Nacional, siempre que no incurra en alguna de las prohibiciones establecidas mencionadas en este artículo. Esto es, 1. No alterar la estructura fundamental de la Constitución o el carácter y elementos constitutivos del Estado. 2. Que no establezca las restricciones a los derechos y garantías. Y 3. Modificar el procedimiento de reforma a la Constitución de la República. Las enmiendas que estamos analizando, quienes formamos parte de este proceso político de la Revolución Ciudadana y aliados, no pretendemos modificar el capítulo 3 del título 9 de la Constitución. No estamos alterando la estructura fundamental de la Constitución ni el carácter de elementos constitutivos del Estado, así como tampoco establecemos restricciones a los derechos y garantías, como se demostrará a continuación. La Constitución del Ecuador está estructurada a partir del preámbulo, por un articulado que desarrolla cada uno de los elementos del Estado constitucional, de derechos y de justicia, consagrados en su artículo 1. En dichas normas se encuentra definida y desarrollada su parte orgánica y dogmática, es decir, el contenido de la misma. La primera, que sobre la base del principio de división de poderes y frenos y contrapesos estructura la institucionalidad esencial del Estado, determina sus atribuciones. En este sentido, la Constitución estableció que nuestro Estado está conformado por 5 funciones, que son la ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y transparencia y control social. En consecuencia, mediante la presente enmienda constitucional, no se está alterando la parte orgánica ni la parte dogmática de la Constitución de la República, sino que más bien se está adoptando las medidas constitucionales necesarias para garantizar de mejor manera el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales para que todas y todos podamos alcanzar el buen vivir. Para alterar la estructura del Estado es necesario modificar la forma del Estado, que en este caso sigue siendo unitario, la forma del gobierno republicana y por consecuencia el sistema del gobierno es presidencial.
El artículo 95 de la Constitución establece que la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejerce a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y comunitaria. Entre los derechos de participación reconocidos en la propia Constitución se encuentra el de elegir y ser elegidos, de conformidad con lo señalado en el artículo 61, numeral 1, así como también el participar en los asuntos de interés público, desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos y capacidades y en un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su participación con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad y participación intergeneracional. A la par se encuentra el derecho señalado en el artículo 62 relativo al derecho al voto universal, igual, directo, secreto y escrutado públicamente. De igual forma, el artículo 25 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos reconoce que todos y todas los ciudadanos gozarán sin restricciones indebidas de los derechos a participar en la dirección de los asuntos políticos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos, a votar y ser elegidos, en elecciones mediante sufragio universal e igual por voto secreto y a tener acceso a condiciones generales de igualdad en las funciones públicas de su país. En un Estado constitucional de derechos y justicia como el nuestro, uno de los deberes fundamentales del Estado es garantizar, sin discriminación alguna, el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución, así como las condiciones necesarias para su pleno reconocimiento y ejercicio. La esencia de la democracia participativa es el poder absoluto que disponemos los ciudadanos y ciudadanas para elegir, ratificar o rechazar el modelo de desarrollo promovido por una organización política y liderado a través del ejercicio eficiente y eficaz de un político comprometido con el futuro de la nación. La inscripción de la candidatura para participar en una contienda electoral no asegura por este solo hecho la elección de un cargo de representación popular. Lo que se pretende, en consecuencia, es garantizar el ejercicio democrático, libre y voluntario del derecho al voto, sin discriminar a aquellos que en ejercicio del derecho a ser elegidos participan por la reelección. En tal virtud, las enmiendas a los artículos 114 y 144 de la Constitución de la República que estamos llevando a cabo en el sentido de que en el artículo 114 se suprima la frase por una sola vez consecutiva o no para el mismo cargo, y en el artículo 144, inciso segundo, se suprime la frase por una sola vez, aseguran la continuidad de políticas públicas y una mayor responsabilidad y compromiso de la gestión gubernamental, contribuyendo a una mayor estabilidad económica, política y social de los pueblos y territorios del país. Asimismo, promueven que en ejercicio democrático sea el pueblo quien decida con toda libertad los mandatarios idóneos para cumplir las funciones determinadas en la Carta Suprema y en las leyes. En el caso de las actuales autoridades decidieron participar como candidatos en la elección presidencial los asambleístas, prefectos, alcaldes y vocales de juntas parroquiales. Estas serán definidas en las urnas, pues corresponde al pueblo ecuatoriano decidir con su voto si estas autoridades merecen continuar o no en sus cargos. A partir del 2007, la Revolución Ciudadana ha profundizado la ciudadanización del poder, es decir, que el verdadero poder le corresponde a las ciudadanas y ciudadanos, que con su confianza y en pleno ejercicio de su libertad escoge a quién o quienes guíen los destinos del país en su calidad de mandatarios. En este marco, el proyecto de enmiendas constitucionales forma parte de un proceso mayor que adoptó el pueblo ecuatoriano hace 7 años, que responde a la modernización del Estado y a un proyecto del cambio hacia el buen vivir. Respecto al plazo de la conformación de las regiones autónomas, con respecto a la supresión del plazo para la conformación de las regiones en el país que establece la Constitución, hay que recordar que actualmente el COTAT señala que si no se crean regiones hasta el 2016, las debe plantear la función ejecutiva. Esta reforma ha hecho que reduzca a la facultad presidencial, al dar la oportunidad a las propias provincias para unirse, para conformar regiones más allá del 2016, que es el plazo original. También es necesario considerar que en los actuales momentos el Ecuador no está preparado para su implementación, siendo necesario, por no decir imprescindible, que el país, con el espacio suficiente de tiempo, analice la posibilidad de fortalecer las instancias intermedias del gobierno, es decir, la provincia, y esta se debe adecuar a la realidad económica, sociológica, cultural y social del territorio, fortalecer la descentralización y la desconcentración del Estado, atendiendo lo previsto en el artículo 1 de la Constitución de nuestro Estado. Se gobierna de manera centralizada, dándoles mayores competencias y poder de decisión a estos gobiernos
que existen en territorios subnacionales. Ha transcurrido un buen lazo de tiempo establecido y los gobiernos provinciales, municipales y parroquiales todavía están en un proceso de transformación y cambio de la gestión pública clientelar a la verdadera estrategia de desarrollo sustentada en el diseño y aplicación de la planificación territorial, basada en políticas que tienen como eje central el ser humano. Por esta razón planteamos una enmienda para suprimir la disposición transitoria primera, numeral 9, que fija un plazo de 8 años contados de la vigencia de la Constitución de la República 2008 y que vence en el 2016, en la que se establece... Concluyó su tiempo, asambleísta. Establece las provincias. Somos partidarios de eliminar el plazo para contribuir que se constituye una camisa de fuerzas para las provincias que deben responder a sus dinámicas territoriales. Y decirle, compañera presidenta y asambleístas, de que como joven, como orense, como ecuatoriano, como movimiento autonómico regional, apoyamos este paquete de enmiendas y que basta ya de mentiras a la ciudadanía. Aquí no se está perenizando a una persona en el poder, lo que se está dando es la oportunidad al pueblo que vuelva a elegir. Muchas gracias. Gracias.